Bueno, buenas tardes con todas y todas. Les saluda el ingeniero Alan Bruschini. Les agradecería me confirmen si me puede escuchar adecuadamente. Sí se escucha, ingeniero. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Comentarles que voy a presentar toda mi pantalla, que no está habilitada aún la opción de grabar en el Meet, como ustedes pueden apreciar. No está habilitado, ya escapa de mi responsabilidad. No sé qué estará pasando. Está habiendo problemas, creo, con el tema del software, pero ya escapa de mi responsabilidad. Comentarles también, hacerles recordar que ya están formando los grupos, ¿no? Acá estoy viendo que ya se están formando los grupos, ¿ya? Y que ya se ha subido a su aula virtual todo el contenido del curso hasta el examen parcial, ¿no? Eso comentarles. Bueno, vamos a iniciar la clase que corresponde al día de hoy, ¿ya? Vamos a iniciar, ya están viendo mi pantalla. Quería configurar todo adecuadamente. Ya. Bueno, de acuerdo a lo que nos tocaría ver, vamos a ver hoy lo que es obras de captación, porque vamos a dejar para la siguiente clase todo lo que son métodos de estimaciones de poblaciones y crecimiento poblacional. Hoy vamos a avanzar con este tema, que es obras de captación, ¿ya? También se ha subido a lo que viene a ser bueno, vamos a presentar toda la pantalla mejor para evitarnos problemas. Sí. También les quería comentar que se ha subido a su aula virtual, acá ustedes pueden ver. Se ha subido la unidad 4, la unidad 3, la unidad 2 y se ha añadido también material a la bibliografía. Se ha agregado el libro de Pitman de poblaciones, agua para poblaciones rurales, para que también lo puedan revisar y tener en cuenta, ¿ya? Entonces se ha subido la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 y se ha agregado material a la bibliografía. Importante que revisen esta información, la pueden dar una leída, una chequeada, porque de ahí se ha sacado el material para la elaboración de clases, ¿ya? Entonces, continuamos. Voy a agradecer que se puedan participar por el comentario nomás, por el chat, pueden ir participando, saben que ustedes comentan y luego leemos las intervenciones, ¿no? Y algún punto importante sería, si ustedes conocen alguna captación, qué captación conoce, cuáles son los que han visto, las que han podido, si han tenido la experiencia de ir a alguna, qué es lo que les ha parecido, cómo funcionan, cómo trabajan. Y a lo largo del desarrollo de la presente clase pueden ir comentando en el chat para luego discutir. Bueno, el índice de la clase del día de hoy vamos a estar conformado por 4 subcapítulos, por decirlo así. Primero vamos a ver algunos tipos de fuentes de abastecimiento, luego vamos a ver lo que es captación de aguas superficiales, captación de aguas subterráneas y captación de aguas atmosféricas, ¿no? Acá tenemos una pequeña imagen que nos dice, ¿no? Las obras de captación son las que se construyen para reunir adecuadamente aguas aprovechables. Importante recalcar que sea cual sea el tipo de captación, el tipo de, se puede decir, de fuente de agua que vamos a usar, hacer el tema del análisis químico, físico, bacteriológico para descartar cualquier tipo de metal o cualquier tipo de virus, coliformes, etcétera, que se puedan tener en esa agua para, de ser el caso, darle el tratamiento respectivo o descartarlo, ¿no? Entonces acá tenemos un esquemita, ¿no? De varios tipos. Acá, por ejemplo, vemos que se tiene la lluvia, por decir, en algunos casos, en algunos lugares, se puede tener incluso, ya hemos visto, para poblaciones dispersas, que captan agua a través de sus tejados, ¿no? De sus techos, ¿no? Tenemos lo que es el escurrimiento, ¿no? También puede haber tomas de río, ¿no? Bocatomas, etcétera, estructuras para captar agua de río. Se pueden tener pozos también, ¿no? Pozos excavados, pozos clavados, pozos perforados. Bueno, acá hay algunos temas que ustedes ya conocen: aguas subterráneas, nivel freático, capas impermeables.
Un manantial se puede apreciar acá, ¿no? Tenemos distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de agua del río, aguas superficiales, ¿no? Si hablamos de un manantial, agua subterránea. Si hablamos de la lluvia, agua atmosférica. Para eso es este grafiquito, para más o menos orientarnos cuando hablamos de captación de estos tres últimos que estamos viendo, cuáles serían, ¿no? También podemos captar a través de un evaporador solar del mar, pero es más costoso y en zonas costeras, obviamente, donde hay mar. Bueno, como habíamos mencionado, existen diversos tipos de abastecimiento y pueden ser aguas superficiales, por ejemplo, como su nombre dice, no lo podemos observar, están en la superficie, río, lago, mar, ¿no? Embalses también. Aguas subterráneas, manantiales, pozos, galerías filtrantes, acá tenemos aguas subterráneas, vamos a agrandar un poco el gráfico, aguas subterráneas, ¿no? Que van por el subsuelo, obviamente. Bombeo de pozos subterráneos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aguas atmosféricas, lo que les había manifestado, vamos a agrandar, se puede captar de la lluvia, ¿no? A través de los tejados, estos va a un estanque, habrá un pequeño tratamiento, ¿no? Lo que les había manifestado hace un momento. Cuando hablamos de captación de aguas de río, se debe tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, se debe hacer un análisis de la composición química del agua. El pH es un papel importante. Nosotros sabemos que el agua, para que sea de consumo humano, tiene que tener un pH neutro, ¿no? Estar alrededor de 7 o por ahí, ¿no? Neutro. No puede ser ni muy básica ni muy ácida, ¿no? Volumen disponible. Algo importante también, ¿no? Cuando hablamos de lo que viene a ser captación, igual, ¿no? La captación se diseña con el caudal máximo diario, ¿no? Ya hemos hablado en las clases anteriores de que trata este caudal. Les había puesto de ejemplo para que recuerden un día de carnaval, ¿no? Que todo el mundo juega y se gasta un montón de agua, ¿no? Durante un domingo, para que recuerden un poquito. Entonces, con esto diseñamos lo que es la captación. Y hay que ver que el caudal que yo vamos a poner caudal aforo, tiene que ser mayor, mucho mayor, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? Mucho mayor que el caudal máximo diario. Y en época de estiaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en verano, este caudal, que es el mínimo durante el año en verano, estiaje, debe ser mayor que el caudal máximo diario. Incluso yo les diría que tengan en cuenta más el caudal ecológico, eco, y más el caudal aguas abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque supongamos que abajo haya un caudal de riego o otra población que toma agua de ese caudal. Entonces, el caudal en estiaje debería ser mayor que la suma de estos tres para no perjudicar poblaciones aguas abajo, no perjudicar a lo que son plantas y animales que subsisten de ese sistema y obtener lo que nosotros necesitamos. Si en caso este caudal de aforo resultara menor, lo que se tiene que hacer es buscar otra fuente que pueda sumarse, o si la otra fuente sí cumple, solo esa fuente. Ya a veces pasa eso, ¿no? Que nuestro caudal de aforo es mucho menor a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar otra fuente y quizás sumado sí cumple, o quizás solo la otra fuente, ya se tiene que analizar eso, ¿no? Entonces hay que ver eso, volumen disponible. Disponible hace referencia a no tomar el agua de aguas abajo, ¿no? Porque quizás para riego lo están usando u otra población, etcétera. Si nosotros aguas arriba nos lo tomamos o nos lo derivamos, perjudicamos a ellos. Tampoco a las plantas y seres vivos, caudal ecológico que dependen, ¿no? Y obviamente lo que queremos. Selección del punto lugar de la captación de la toma, ¿no? Importante también dónde vamos a seleccionar el punto. Por ejemplo, acá tenemos un esquemita, ¿no? Límite alto de agua en época de lluvias, límite bajo de agua en época de estiaje. Entonces, para nuestro diseño, ¿dónde colocamos nuestra rejilla, por ejemplo? ¿No? Tendría que estar por debajo del límite de bajo de agua. Si lo colocamos por aquí en época de lluvias, llega verano, no va a captar nada porque está por encima.
Para eso también es importante tener en claro estos niveles, ¿no? Hasta dónde llegan. Y muchos que dicen que no tienen en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Construcción de la toma o de las obras de cabecera. Hay que ver, ¿no? Si va a ser una cuestión de ladera, un tipo difuso, ya vamos a ver algunos tipos de captaciones que se tendrían que usar. El caudal del recurso del agua. Para el diseño se debe considerar siempre que el caudal de la fuente debe ser, acá está, ¿no? Mayor al caudal máximo de agua, lo que estamos explicando en la parte de arriba con rojo. Y el caudal de la fuente debe ser el caudal de estiaje, ¿no? En época, las condiciones más desfavorables. Y esto a veces es difícil de conseguir, ¿por qué? Porque nosotros hacemos el proyecto en febrero, ¿no? Que hay lluvias, marzo. No vamos a esperar hasta agosto para aforar. Entonces ahí hay que recurrir a bibliografía o a pobladores antiguos que nos indiquen si la fuente que estamos usando, cuánto baja en verano, ¿no? A la mitad, a un tercio, un 20%, al menos tener un factor de un coeficiente de seguridad con qué castigar al caudal si estamos aforando en otra época distinta a la de estiaje. Ya mayormente los pobladores antiguos saben y te dicen, no, esto se seca en verano, ¿no? Entonces, si se seca en verano, tienes que buscar otra fuente, ¿no? Porque en verano, si no, ¿de dónde va a salir el agua? Bueno, vamos a volver al láser. Selección del lugar de captación. Siempre se debe ubicar aguas arriba, obviamente por gravedad, ¿no? Si no, de lo contrario, vamos a tener un problema de bombeo, ¿no? El agua no sube. Y eso incluso, como consejo les digo, parece algo sencillo, pero yo he visto proyectos de riego de canales donde el problema es ese, ¿no? O sea, como el canal es tan largo, no se han dado cuenta que la cota de inicio está incluso muy cerca a la cota de fin, por lo tanto el agua no llega. No se tiene esa consideración, por más simple que parezca, y son errores gravísimos, ¿no? De tal forma que la conducción sea por gravedad. Si fuera aguas abajo, obviamente vamos a tener que bombear. Y el bombeo en poblaciones rurales o menores no es recomendable por un tema de costos, mantenimiento, operación. ¿Quién va a operar esa bomba? Y nosotros sabemos que en poblaciones rurales mayormente las personas que no tienen un acceso a una capacitación, a tecnología, y es muy poco probable que haya alguien, salvo se capacite y se dedique y se le pague para que opere las bombas y que quiera estar en ese lugar, ¿no? Porque una persona a veces con ciertos conocimientos técnicos no va a querer estar en un pueblito donde no hay muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Se debe ubicar en zonas donde el cauce sea inalterable o se debe estudiar la posibilidad de fijarlo por medio de obras de encauzamiento. ¿Por qué se refiere el cauce inalterable? Que no lo desvía alguien, ¿no? Si alguien lo desvía, luego nos quedamos sin nuestra captación al aire, ¿no? Es que el cauce inalterable. O hay muchas veces que pueden haber lugares donde en época de lluvias hay agua escurre por un determinado tramo, pero cuando se seca o en el verano ya no escurre por ahí, ¿no? Entonces altera el cauce. Hay que tener en cuenta ello también. Clases de tomas o bocatomas, ¿no? Pueden darse los siguientes sistemas de captación prácticos, ¿no? Toma a la orilla de un río, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, aguas en estiaje, el nivel mínimo, esto de acá debe ser el nivel máximo, aguas máximas ordinarias, acá está, y se coloca, ¿no? A lo que vendría a ser a la orilla de un río una toma, esto vendría a ser como una especie de rejilla, por decirlo así. Acá habrá unas gravas seleccionadas, unas mallas para impedir el acceso de finos o de ciertas piedras o maderas, que luego por gravedad caerán acá. Acá habrá una ventanita de captación. Este material es como una casetita de concreto y por acá se derivará a través de un canal, ¿no? Aguas de estiaje, acá tenemos en aguas de estiaje, ¿no? El agua cae directamente y ríos de aguas limpias, ¿no? Es simple, ¿no? Bastante sencillo el esquema. Toma de lecho de un río, ¿no? También se puede hacer en la parte baja, lecho de un río. El lecho de un río, para los que no conocen, es la parte baja del río, el lecho, ¿no? Entonces se coloca ahí una especie de canastilla también, ¿no? Y a través de una tubería se puede sacar el agua del río, ya se deriva a un canal, etcétera, ¿no? Acá habrá un buzón de inspección, una válvula para
cerrar o abrir en caso de mantenimiento, ¿no? Acá tenemos alguna imagen que podemos ver de captación típica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el río Quilluanca, ¿no? En la dirección es de hacia arriba, hacia abajo, para que lo noten. Y acá se hace el encauzamiento, los muros de encauzamiento, la boca toma, y esto ya es el canal derivador, ¿no? Parte del caudal puede volver al río, si supongamos hay en exceso, y parte se deriva hacia donde nosotros necesitamos. Acá también tenemos lo que son los desarenadores, ¿no? Para conducir el agua, y un canal de limpia, ¿no? Porque de esas arenas o esa agua que quizás ya no vuelve en retorno, ¿no? Se tiene así. Para un proyecto grande sería, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá algunas imágenes importantes de cómo sería, ¿no? La planta, ¿no? Perdón, el corte de lo que vendría a ser el encauzamiento, ¿no? Del río. Se tienen que poner muros de ala para direccionar el flujo con sus respectivos cimientos, ¿no? Acá está una ventana, como es, ¿no? Con sus rejillas para evitar el ingreso de maderas, secciones típicas de canales en este caso, otro canal trapezoidal, rectangular, en este caso rectangular, ¿no? Para tener a modo de ejemplo, ¿no? Para que se lo puedan apreciar. Acá más imágenes de lo que viene a ser la captación también, vamos a hablar un poquito, ¿no? Acá está, ¿no? Lo que les había mencionado acá, la rejilla, ¿no? Para que evitar que ingresen ciertos finos. Acá hay una pantalla por la cual el agua rebosa, ¿no? Y ya esto ustedes lo pueden revisar más a detalle si quisieran verlo. Son modos de ejemplo nomás todas estas secciones para que se hagan una idea de lo que tenemos que hacer. Acá tenemos el desarenador, por ejemplo, ¿no? Habrá una transición, ¿no? De cuando hay un cambio de sección, importante que sepan, tiene que haber una transición. ¿Por qué? Porque los cambios bruscos generan pérdidas de energía y nosotros no queremos, ¿no? Los cambios suaves no generan tanta pérdida de energía, ¿no? Algunas imágenes más, algunas cajas de control con su válvula para cerrar en el caso de que se quiera hacer un mantenimiento, etcétera, ¿no? Válvula de purga lateral, ¿no? Línea de conducción, algunos ejemplitos que tenemos, acá tenemos otra captación, para que ustedes puedan revisar, ¿no? Revisar y ver y hacerse una idea importante, ¿no? Un desarenador, como les he dicho, zona de transición, con cierta geometría para evitar el cambio brusco, la zona de sedimentación, donde las arenas se van sedimentando, ¿no? Y el agua pasa por una parte de arriba más clarificada, ¿no? Así, de esta manera, podemos ver el corte CC que tenemos aquí, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes también, por ejemplo, de lo que vienen a hacer. Por ejemplo, acá hay una toma, ¿no? Si ustedes ven, acá están los muros de guía, muros ala de guía. Esto es para captaciones superficiales, ojo, ¿no? Los canales, este es un canal rectangular, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una rápida, ¿no? Bueno, esto se ve en canales más, es una caída rápida que tiene que tener un disipador de energía para evitar que el agua genere ciertos niveles de socavación. Acá vemos el canal, una compuerta, por ejemplo, una compuerta, ¿no? Para evitar el ingreso, ¿no? Para hacer un mantenimiento, una limpieza, etcétera, ¿no? Acá tenemos igual una zona de sedimentación para que ustedes puedan ver, ¿no? Se hace que el agua recorra mayor, así, ¿por qué? Para que tenga más tiempo de sedimentar las partículas, ¿no? Por eso se genera este recorrido mayor. Bueno, también tenemos por otra parte, ya hemos visto bastante de lo que es ríos, también tenemos captación de lagos, ¿no? De agua de lagos. Las características, ¿cuáles son? Por lo general es la composición química más uniforme de los ríos, ¿no? Los ríos, por tener a veces regímenes distintos en épocas de lluvia que estiaje, varía, ¿no? Pero en los lagos mayormente es uniforme esa composición, ¿no? Por lo general, normalmente, va a depender, pero generalmente son limpios debido a que las sustancias más dañinas puede contener el agua son bacterias patógenas y estas se encuentran en suspensión. Entonces, en los lagos, mediante la sedimentación natural, se purifica, ¿no? Obras de toma.
En los lagos deben ubicarse lo más alejado en lo posible a los lugares donde descargan los ríos. Si el río descarga en un sitio, el lago debe estar en el sentido opuesto o más alejado de nuestra captación. La obra de captación puede ser visible o sumergida también. La captación de los lagos es poco frecuente debido a que se encuentran muy alejados de las zonas pobladas, ¿no? Captación de aguas subterráneas. Esto es lo más común que van a ver en proyectos rurales, ¿no? Lo más común en proyectos rurales, aguas subterráneas. Y de lo más común dentro del agua subterránea son manantiales y por ahí galerías filtrantes. Pozo freático artesiano es más cuando el consumo es por vivienda, ¿no? Cada uno a veces se hace su propio pozo, pero en lo general manantiales, ¿no? Acá tenemos algunos manantiales, vemos cómo afloran, ¿no? Para que entiendan acá esta imagen, ¿no? Tenemos acá una roca impermeable. Si acá es impermeable, ¿qué quiere decir? Que no impide el paso, ¿no? Impide el paso del agua hacia capas inferiores. Acá tenemos, por ejemplo, una falla que se puede producir por un corte, y justo como hay el corte se genera una especie de grieta, de fisura, por ahí aflora, ¿no? Un manantial aflora, porque se entiende que esto está confinado, ¿no? Una capa impermeable, otra capa impermeable, y el agua está confinada a gran presión, ¿no? Esto ya es un pozo, ¿no? Este es el acuífero. Entonces, por una falla geológica, el agua logra salir por la presión que gana, ¿no? Y aflora un manantial, ¿no? Los manantiales son aquellos que por condiciones de la naturaleza el agua emana o aflora a la superficie terrestre, ¿no? Como hemos visto a través de una falla geológica, por ejemplo. Existen manantiales de ladera, manantiales de fondo, ¿no? Acá tenemos una ladera, por ejemplo, ¿no? Y vemos que por acá está el afloramiento del manantial. Entonces ahí se acondiciona, ¿no? Se hace una especie de cama de gravas acá para de alguna manera el agua parte se limpie, por decirlo así, y pierda poder. Y acá está la cajita de captación, ¿no? El agua acá también son como una especie de tubería con rejillas, ingresa y acá hay una canastilla, ¿ven? Una canastilla. Esta canastilla es con rejillas para que también el agua no permite el ingreso de piedras, materiales, plantas, ramas, etcétera, ¿no? Y se conduce. Y esto vendría a ser, esto obviamente, si empieza a ingresar mucha agua, se va a llenar, ¿no? Y va a rebalsar. Para evitar eso hay un rebose, ¿no? Este es un rebose, ojo, y muchos autores lo que hacen, muchas personas en ejecución consideran el rebose, pero no su disposición final. El rebose tiene que llevarse hasta a un cauce natural o a un lugar, porque si tú no dejas el rebose muy cerca, va a ir socavando tu propia estructura, ¿no? Este rebose tiene que servir para que cuando trabaje, conduzca el agua hasta algún lugar o un cauce que no produzca daño, ¿ya? Bueno, manantiales de ladera afloran por gravedad, son aquellos que son a través de un afloramiento natural del agua subterránea. Por lo general son a través de estratos de con grava, arena o roca fisurada, donde existen estratos impermeables, ¿no? Como hemos visto en la figura, ¿no? En la figura acá está un estrato impermeable, otro impermeable, ¿no? Para que aflora, ¿no? Esas condiciones. Estos bloquean el flujo subterráneo del agua que aflora a la superficie. El agua en manantial es pura, por lo general, pero siempre se tiene que hacer el análisis físico-químico bacteriológico. Normalmente, después de ese análisis, se ve, ¿no? Que no se debe un tratamiento mínimo en el reservorio y la cloración, ¿no? Y debe tener, obviamente, la captación adecuadamente protegido para impedir que se contamine el agua, a veces por animales, ratas, perros, ¿no? Entonces hay que cercarlo y evitar que ingresen a la captación, ¿no? Se debe asegurar que el agua provenga realmente de un acuífero y que no se trate de un arroyo sumergido a corta distancia. Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque si no es un acuífero y es un arroyo, puede ser intermitente, no hay un desvío o solo se activa en determinada cerca. En cambio, si es un acuífero, es un agua subterránea propiamente dicho, ¿no? En el país, el MINSA clasifica a los manantiales por su ubicación y afloramiento.
Pueden ser de ladera, como el que hemos visto, de fondo, y de acuerdo a los segundos de afloramiento, o sea, si es de fondo, puede ser concentrado o difuso. También vamos a ver, ¿no? Los manantiales se localizan generalmente en colinas y valles ribereños. En los de ladera, el agua aflora en forma horizontal, como hemos visto acá, en forma horizontal, mientras que en los de fondo el agua aflora en forma ascendente. No sé si está acá, acá está, ¿no? Entonces, de fondo, por ejemplo, acá, ¿no? Si ustedes ven aquí, aflora en forma ascendente, ¿no? En forma ascendente, concentrado y difuso, ¿no? Acá también tenemos un material difuso y acá tenemos un concentrado, ¿no? Pero este en forma horizontal, ladera, y este en forma vertical, de fondo, ¿no? Acá en los gráficos lo pueden apreciar mejor, ¿no? Si el afloramiento es por un solo punto y sobre un área pequeña, es concentrado, globalmente. Y cuando aflora por varios puntos, es difuso, ¿no? Acá poder apreciarlo, ¿no? Si tenemos en un solo punto y en manera horizontal, de ladera, ¿no? Si es un solo punto, concentrado. Si es por varios puntos, difuso. Igual, de fondo, ¿no? Asciende verticalmente. Un solo punto, concentrado. Varios puntos, difuso, ¿no? Acá tenemos manantiales de fondo, son productos por presión de un estrato acuífero, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El acuífero acá está a presión y emerge, ¿no? Emerge. Acá yo realizo la captación, ¿no? El agua flora en condiciones análogas o similares a las de un pozo, ¿no? Captación típico de un manantial. Bueno, acá tenemos de uno de ladera, que ya hemos visto, ¿no? Ladera, ¿no? De ladera. Captación de galerías filtrantes. Vienen a ser zanjas de conductos perforados, esas zanjas porosas, o pueden ser tuberías con cierto, como coladores, por ejemplo, colocados a través de un estrato o acuífero, de tal forma que el agua ingrese por un lado de una zanja, ¿no? Supongamos que el material, la captación es así, ¿no? Tienes agua acá, entonces colocas una tubería que tiene huequitos y el agua ingresa hasta una caja de reunión, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, ¿no? Tienes agua, entierras la tubería, como el agua filtra, por eso la galería filtrante va a ingresar por acá, ¿no? Y estas se conduce a una disposición, ¿no? También hablamos de pozos. Pueden ser freático o artesiano, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el nivel, ¿no? Infiltración, producto de la lluvia, se genera un acuífero, roca impermeable, y por acá aflora a través de un pozo, ¿no? Pozos freáticos son aquellos que penetran las aguas freáticas y para su extracción requiere bombeo, ¿no? Acá tengo el nivel freático, que es hasta donde llega el agua. Bueno, este nivel freático varía, ¿no? Puede subir en época de lluvias y bajar en época de estiaje. Pero lo que me quiere decir es que el pozo penetra hasta ese nivel para llegar al acuífero y por ahí se extrae y requiere de bombeo, ¿no? El otro es el pozo artesiano, ¿no? Son los pozos freáticos en los cuales el agua se encuentra confinada por estratos de baja permeabilidad, haciendo de este modo que se comporten como tuberías, ¿no? Como si tú pincharas con una pajita en un globo, ¿no? Y no se reventara, sino por ahí va a salir rápidamente el agua a presión, ¿no? Acá está. En la mayoría de los pozos de la captación se lleva a través de sistemas de bombeo que consiste en instalar bombas con la finalidad de extraer agua. El comportamiento de los niveles de agua en los pozos estudia detalles en la hidráulica de pozos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el nivel freático, ¿no? Tengo acá pozo en el nivel freático, pozo artesiano surgente, el nivel piezométrico, como es el terreno, un terreno bastante accidentado, ¿no? Pozo artesiano no surgente, ¿no? No llega, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel freático hasta acá le permite, ¿no? Bueno, cuando hablamos también de captación de aguas atmosféricas, nos referimos exclusivamente a aguas de lluvia, ¿no? Y su empleo es muy restringido, ya hemos hablado un poco de eso, debido a que la lluvia no es constante y su uso se da cuando no es posible contar con una fuente, en poblaciones dispersas, no muy alejadas. Una aplicación práctica se da, por ejemplo, en la ciudad de Iquitos, en la cual los techos reciben el agua, conducen a través de una tubería a reservorios de apreciable cantidad, ¿no? El agua es despejado, esto viene a través de una tubería, de una canaleta, hacia un reservorio.
Se coloca una llave bypass para eliminar el agua de la primera lluvia. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando llueve después de mucho tiempo, como el tejado ha estado sucio, quizás con animales que han dejado sus deposiciones, etcétera, la primera agua limpia el tejado, ¿no? Entonces eso dejamos que escurra, que pase. La segunda ya tenemos el bypass cerrado, ¿no? Arrastra una gran cantidad de sustancias nocivas que se encuentran en los tejados. La válvula se abre durante el tiempo que haya seguridad para que el agua que ingresa al reservorio sea limpia, ¿no? En esos casos, los reservorios sean cerrados, deben tener tuberías de ventilación también. El agua de lluvia puede ser tratada mediante filtros sencillos, ¿no? Que están construidos por esto, ¿no? Una caja de arena de unos 45 centímetros colocada sobre otra caja de cascajo, ¿no? Entonces el agua ingresa, ¿no? Y tiene que pasar por esos filtros para de alguna manera llegar hacia la siguiente compartición, ¿no? Filtros pequeños que tratan de 2.200 a 3.000 litros por día, por metro cuadrado de superficie. El agua de las lluvias es muy blanda, por consiguiente muy ventajosa para la preparación de alimentos, lavado de ropas, pero no es agradable al paladar, ¿no? Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Hasta aquí les agradecería que realicen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer ahora, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? ¿Algún comentario? ¿Alguna Ingeniero, inquietud? Por favor, alcen la mano y se les va a dar el paso. Sí, el alumno Rojas. ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, una consulta. También, había un tiempo que estaba escuchando, bueno, hasta ahora también el tema sobre la captación del agua superficial, creo que está también ahí. Supongo que es la del mar, agua marina, agua salada. Ya actualmente ya hay un tratamiento adecuado o nada todavía. O en qué, más o menos, en qué aspecto estará esa parte. Agua superficial se refiere a cualquier agua que se encuentre en la superficie, no solo el agua del mar, sino más hace referencia a ríos, quebradas, manantiales, lagos. Aguas subterráneas son las que se encuentran debajo, ¿no? No hay que confundir esos términos, son temas de cultura. Ahora, el tema de la desalación, sí, ya existe procesos de desalación para consumir agua de mar, pero son caros, ya que llevan un proceso que necesita bastante energía y unas membranas, se llama el proceso de ósmosis inversa. La ósmosis inversa consiste en quitar la sal del agua, ¿no? Y es un proceso, como les repito, que es bastante caro y necesita mucha energía. En algunos casos lo usan en minerías porque pueden pagar ese costo. Y en algunas ciudades, ¿no? Que no les queda otra. Sí existe ya, pero es un tratamiento bastante caro.